Buenos días, desde Joaquita Parlachín les saludamos con la doctora Jenny Muñoz. Doctora, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar y los saludamos con el taller de estimulación del lenguaje en confinamiento. La estimulación del lenguaje se realiza desde los primeros años para desarrollar las capacidades cognitivas básicas del niño y el desarrollo de las bases anatómicas y funcionales en el lenguaje desde su nacimiento. Entonces, el día de hoy la doctora nos va a estar contando qué puede afectar en el cerebro del niño, cómo cuidar el cerebro de los niños, cómo hacer hablar a un niño cuando quiere, cómo es el equilibrio entre el pensamiento y el lenguaje, la importancia de enseñar y de vincular en el lenguaje del niño la palabra no, la asociación, la importancia también de la asociación de colores, de formas, de figuras que tienen que ver con el desarrollo de los niños para ir vinculando cada vez más nuevas palabras y nuevo idioma para los niños. Así que si usted, mamá, está en la casa y tiene un niño en etapas tempranas, este taller va a ser bastante beneficioso para usted, para que pueda sacar mejor provecho en este momento de confinamiento, el hecho de que usted pueda enseñar a su hijo y que no se estrese usted como mamá y que sí pueda aportarle este crecimiento a su bebé. Así que, doctora, vamos a esperar un ratico a que se conecten más personas. Esperemos unos 2 minuticos. De pronto, si nos cuenta un poquito más sobre, en este momentico, como la importancia de por qué debemos estimular el lenguaje de los niños, no obviamente con todo el tema que vamos a abarcar, sino como para que las mamitas nos ubiquemos un poquito más, las que tenemos niños en edades tempranas. Bueno, buenos días para todos, buenos días para las mamás que me acompañan, buenos días para mi equipo de Petits. Bueno, escogimos este tema primordialmente porque durante la etapa de confinamiento que tenemos en casa debemos favorecer muchas actividades con los niños para que el pensamiento no se quede estático. Nosotros pensamos en palabras. Cuando hacemos el ejercicio y estamos realizando nuestro trabajo, mentalmente nosotros pensamos en palabras y vamos organizando nuestro quehacer a través de las palabras y la organización mental que tengamos. Resulta que ese proceso de llegar a pensar en palabras es supremamente importante en las etapas de los niños, en las primeras etapas. El lenguaje de por sí primero es oral y todo es motor y finalmente ocurre algo que se llama internalización del lenguaje. Esa internalización del lenguaje nos permite pensar en palabras y organizarnos y ahí es cuando el niño empieza el proceso de aprendizaje como tal de todo lo que es los conceptos matemáticos, todos los que son conceptos del área de español, de sociales, de biología, porque son objetos que no están o son conceptos que se adquieren sin que necesariamente esos objetos estén presentes. Entonces, por ejemplo, la profesora nos habla de la fotosíntesis. Eso no es real para el niño, ¿sí? Le muestran la foto, le muestran el proceso y el niño no lo capta si las etapas de pensamiento no siguen evolucionando. ¿Qué me preocupa? Como estamos confiscando. ¿Cómo estamos en ocurre que el pensamiento se puede estancar. Eso pasa institucionalizado o los niños que han sido víctimas de estar confinados en un sitio por A, por B o por C. Y eso nos está ocurriendo ahorita a nivel mundial. Entonces, las etapas de pensamiento se pueden estancar y el reflejo de que ese pensamiento se estancó es el lenguaje. Por eso es importante que los padres o los cuidadores que estén en este momento con los niños tomen acciones pertinentes para que eso no vaya a ocurrir. Ok, listo, doctora, siendo así, creo que podemos comenzar, ya llevamos 5 minutos.
Entonces, pues muchísimas gracias por tener Sí. este tema tan bonito. Creo que todos vamos a aprender algo y podemos ayudar así, pues obviamente a las mamás que están en confinamiento, que no saben qué hacer con sus hijos, porque pasa, y también pues a los niños para que tengan un desarrollo mucho más tranquilo estando en sus casas. Bueno, entonces, quise empezar con esta frase que me parece que encierra eh, gran parte de lo que tenemos que hacer en un momento determinado. Y es una realidad. El lenguaje es el vestido de los pensamientos. ¿Cómo sabemos que un niño está pensando y cómo está esas al niño? Pues a través del lenguaje, ¿sí? El lenguaje es el que le ubica al profesor cómo está entendiendo la lógica matemática y cómo está entendiendo toda la parte lingüística, lenguaje en código lectoescrito. Del lenguaje sale la expresión del pensamiento y sale la base para hacer la lectura y la escritura. Eso es, o sea, es la base de todo el proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos que ayudar para que esa base sea adecuadamente estructurada. Siguiente. Yo creo que no nos escucharon. Bueno, entonces nuestro tema va a ser la estimulación del lenguaje ahorita que estamos confinados con nuestros niños en casa. Siguiente. Doctora, una pregunta inicial. ¿Dónde se produce el lenguaje? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Dónde se produce el lenguaje? El lenguaje se produce en el cerebro. ¿De dónde sale esa afirmación? De todos los adultos que empezaron a presentar dificultades por hipertensión y demás, entonces al hacer las autopsias de pacientes que tuvieron algún problema a nivel de su lenguaje, que en su última etapa no pudieron hablar ni moverse, entonces se hizo los estudios y encontraron que en esos pacientes había ocurrido una hemorragia en un área específica del lenguaje. Al ocurrir esa hemorragia, se rompieron todos los conductos, todas las conducciones neuronales y el paciente no volvió a hablar. Esto se hizo en pacientes adultos hace muchísimos años. Y se encontró que uno habla con dos lóbulos principales del hemisferio izquierdo. Siguiente. Okay, uno doctora. tiene dos hemisferios cerebrales. Okay. Uno que es el hemisferio derecho y otro que es el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo rige todo lo que se mueva y se organice en el lado derecho de la persona. Y el hemisferio derecho comanda el lado izquierdo. Entonces, cuando ocurre una alteración en el hemisferio izquierdo, se altera casi todo el lado derecho del cuerpo a nivel motor, si ocurre en el lóbulo frontal, ¿sí? Y esos hemisferios cerebrales a través del tiempo se ha encontrado de que tienen determinadas funciones. Entonces, el hemisferio izquierdo en la parte de adelante, que es el lóbulo frontal, tiene la función del control de todo el movimiento, de todo el lenguaje y de toda la emoción, ¿sí? En la parte media de ese hemisferio cerebral izquierdo está un área que se llama el área de Wernicke, donde está toda la parte comprensiva del lenguaje, ¿sí? Está todo el lenguaje como tal. También el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo tiene unas áreas específicas que son las que nos permiten escribir y las que nos permiten leer y las que nos permiten el análisis cognitivo de todo el proceso del pensamiento. La cognición pues tiene la lógica matemática, el análisis, la síntesis, la deducción, todo eso ocurre en el hemisferio izquierdo.
En el hemisferio derecho sí le han encontrado facultades artísticas. Entonces, las personas que tienen muy bien desarrollado ese hemisferio, entonces son capaces del tema del teatro, de la música, de la poesía, de la narración, el tema del arte, de la pintura, ¿sí? Y nos ayuda también a establecer los estados de ánimo, ser capaces de superar dificultades emocionales, están en esa área sensitiva. Se le ha dado muchas funciones sensitivas, es lo que se ha descubierto en ese hemisferio cerebral. Siguiente. Ok, doctora, en este caso, ¿qué puede afectar al cerebro de un niño? Bueno, lo primero que afecta el cerebro de un niño es el proceso prenatal, las condiciones en las cuales se haya tenido el embarazo, ¿sí? Las condiciones genéticas también. Entonces, uno tiene una carga genética que transmite en el momento que se forma la mórula y el embrión pues tiene toda la parte genética cargada de papá y mamá. Entonces, uno pues si es un papá con muy pocas habilidades comunicativas, puede tener algo de herencia en ese proceso, algo, pero no todo. Entonces, porque a veces, muchas veces los papás dicen, ay, pero es que yo como hablé así, dejémoslo. No, no necesariamente. Es un factor que incide, pero no es lo global. Lo otro que puede ocurrir en el cerebro es en el momento en que vaya a pasar por el canal vaginal, ocurra algo que se llama hipoxia, que le falte oxígeno, que haya alguna dificultad y el niño se demore más en pasar ese canal. Entonces puede ocurrir una hipoxia que mata tejido cerebral, entonces puede ocurrir dificultad ahí en ese momento. Y en el momento de nacer, pues toda la estimulación que se le brinde del entorno. El niño puede venir muy bien, pero si el entorno no le favorece la estimulación del lenguaje, pues el lenguaje no se va a afectar y su cerebro no va a tener todo el desarrollo que puede potencializarse en ese momento. En ese momento en casa, que es lo más importante, pues para estimular ese cerebro, tener los estímulos organizados, ¿sí? No pasarle porque sí, los estímulos organizados. Ahorita se está reduciendo muchísimo en que el niño, ay, mira, para que no molestes, toma el celular, ¿sí? El celular solamente da imágenes al niño y el movimiento, ¿sí? El sonido puede ser distorsionado un poco, pero porque el niño tenga el celular prendido, está entretenido, pero no está aprendiendo, que es lo que necesitamos. O sea, ahorita las TICs enseñan, siempre y cuando estén acompañadas de el adulto. Solitas no enseñan. Igual los juguetes, igual los libros, igual los cuentos, entonces solitos no enseñan. Prever los accidentes en casa. Hoy en día los niños tienen dificultades de los reflejos protectivos porque no dejamos que los niños sean independientes y autónomos. Entonces las manitos no las desarrollan como deben desarrollar la fuerza. Muchos niños que no gatearon, entonces se caen y la cabeza recibe todo el impacto en el momento de la caída. Entonces esos golpes que los niños se dan hacen que el cerebro adentro se mueva dentro de su caja encefálica y puedan haber pequeñas hemorragias, pequeñas tumuraciones y desconecten las neuronas. Entonces, prever accidentes, pasar estímulos organizados, organizar al cerebro. Nosotros, el cerebro de los niños que tenemos en casa es como una hojita en blanco y vamos a hacer una hermosa pintura en esa hojita en blanco. Entonces, para poderla hacer, tenemos que organizar muy bien los elementos, nuestra hoja debe estar blanquita, impecable, y empezar a hacerla por pasos, para que el resultado final sea una muy buena estimulación de ese cerebro. Evitar la sobrecarga de glucosa, la cantidad de alimentos azucarados, para que el niño pues pueda mantener el funcionamiento cerebral adecuadamente su desarrollo. Yo creo que ahí está resuelta la pregunta. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Cómo es el procesamiento del lenguaje? Entonces, nosotros hablamos porque hay un área que se llama
área de Broca. En esa área de Broca se produce el lenguaje oral. O sea, uno tiene un lenguaje que se llama oral, que es el de las palabras, un lenguaje verbal, que es el de los gestos, ¿sí? Un lenguaje emocional, que es el de la emoción, y un lenguaje comprensivo, ¿sí? Que se da en otra área del cerebro. Entonces, el lenguaje verbal está en el área de Broca, en el lóbulo frontal, muy cerquita a la parte emocional, ¿sí? Entonces, por eso nuestra insistencia en que el niño sobreprotegido, el niño malcriado, su lenguaje pues no se estructura adecuadamente porque está siendo muy emocional. Entonces, la parte emocional afecta ese desarrollo del lenguaje. ¿Qué es el secreto aquí, papitos? Independencia y autonomía. Comer solitos, dormir solitos, bañarse solitos, hacer todas las cosas según su edad solitos, ¿sí? Hay que dejar que los niños lo hagan para que el lenguaje vaya aflorando sin dificultad, ¿sí? No quiere decir que el niño, hay casos, el niño sobreprotegido nunca hable, ¿sí? Puede hablar, pero su contenido lingüístico no es el mejor. Entonces, la idea es dar independencia y autonomía para que aflore el lenguaje. Hay otra área que se llama el área de Wernicke, que es donde se da en asociación con la parte auditiva, ahí se encuentra la corteza auditiva. El estímulo auditivo ingresa por el oído y llega a la corteza auditiva, el cerebro descifra la palabra y le busca su significado en esa área de Wernicke. Es como estar en cajitas. Entonces ahí está el significado de cada una de las palabras y toda la estimulación ocurre a través de la parte auditiva. Los niños sordos entonces no pueden hablar ni comprender. Los niños sordos hablan y comprenden, ¿sí? De otra manera, porque está el lenguaje no verbal, que es el que nosotros tenemos los signos con el lenguaje manual y le podemos dar la información al niño. Igual ocurre su desarrollo, pero se estanca en cierto momento de su vida el proceso de lenguaje como tal. Entonces, clarísimo, el área de Wernicke es la que comprende y el área de Broca es la que habla. Siguiente. Entonces, el lenguaje expresivo está directamente relacionado con la producción del lenguaje, ¿sí? El lenguaje primero se desarrolla pues por soniditos, cada sonidito se concatena con las vocales, luego forma los monosílabos, después de los monosílabos las palabras y después de las palabras las frases y las frases se van ampliando según el nivel de complejidad. Siempre uno en consulta ve que este es uno de las áreas más afectadas, o sea, el niño va a consulta porque no habla, ¿sí? Y no se le para muchas bolas a la parte comprensiva, entonces hay que mirar también ese estado comprensivo. La mamá siempre refiere, él entiende todo, pero no habla nada, ¿sí? Entonces, el lenguaje comprensivo tiene menos áreas cerebrales, menos circuitos, ¿sí? Que se forman para la comprensión del lenguaje, involucra menos áreas que el lenguaje expresivo. El lenguaje expresivo tiene muchísimas más áreas que hay que estimular para lograr el lenguaje oral. La parte comprensiva del lenguaje entonces tiene relación con el significado de las palabras y las frases dentro de un contexto, que es clave en estos dos aspectos, en la parte comprensiva, decirle a las cosas por el nombre que es. Pásame la vainita esa, pásame la cosiaca. A veces en consulta es que dejó la ñaña en el carro, la ñaña en el carro, y es la cobija. Entonces, si usted forma una palabra que solamente entiende la familia, no estamos haciendo nada. A las cosas se les debe nombrar como son. Y entre más rico sea el lenguaje de los papás o de los cuidadores, más rico va a ser el lenguaje del niño. Entonces, las cosas se deben nombrar como debe ser. Ni diminutivos, ni aumentativos. La cochita linda de mamá. Cochita. Sí, eso iba a preguntar. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué tanto influye el hecho de que nosotros le hablemos así a los niños cuando están chiquitos? Porque en mi caso, cuando mi hija estaba pequeña, yo que recuerde, yo nunca le hablé así como, ay, jamás. Le hablo más así hoy en día que ya tiene 12 años. Pero
Sí, creo que tiene que ver mucho el desarrollo del lenguaje de ella, o pues de todos los niños, cuando uno les habla así como a media lengua. Sí, la persona cuidadora del niño o los papás son los modelos lingüísticos de los niños. Entonces, la idea es que el papá le hable de manera clara porque es el modelo lingüístico que el niño está siguiendo y que auditivamente se le está estimulando. La voz de papá y mamá es supremamente importante porque los tonos de emisión de la voz de la mujer pues son más agudos, tienden hacia la parte aguda, mientras que las del hombre tienden hacia la parte grave. Entonces hay ciertos fonemas que son, digamos, con ciertas características sonoras, entonces el oído empieza a entrenarse desde ese momento. Lo ideal es que en casa hablemos al niño correctamente y no a media lengua. Siguiente. Cada etapa del lenguaje está asociada con una etapa de pensamiento, ¿sí? Eso hace que el sujeto en general sea reflexivo, autónomo, activo. El lenguaje pasa por etapas paralelas al pensamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que los niños sigan evolucionando en los colegios, la etapa de pensamiento, la etapa de lenguaje en la que están debe incrementarse para que el pensamiento evolucione paralelo al lenguaje. Entonces, vamos a tener niños en los colegios hablando, ¿sí? Pero su contenido de pensamiento no está enriquecido y los conceptos que ya vienen a dar en los colegios y en los jardines, pues van a tener dificultad o van a tener una demora en poderse establecer. Uno espera que el niño de casa venga con ciertos contenidos de pensamiento y de lenguaje. Por eso la importancia de estimularlos. El niño aprende con el objeto que se le acerca y en constante experimentación. Eso es supremamente importante. Vuelvo y soy reiterativa que el juguete por sí solo puede ser el juguete Fisher Price, el juguete Lego, el juguete que más sonidos haga y que más cosas haga y el más traído de Alemania y el que sea. El juguete solo no sirve con el niño. Debe estar el adulto jugando con el niño, enseñándole ese manejo y que los objetivos que el juguete tenga pues se cumplan como tal, que es un aprendizaje de conceptos nuevos. El lenguaje y el pensamiento se construyen y se reconstruyen los conocimientos a través de la asimilación. La asimilación quiere decir todos los estímulos que están entrando a través de los sentidos para que el niño pueda armar un concepto. Uno aprende a nivel visual con las cosas que ve, a nivel auditivo con las cosas que oye, a nivel táctil, a nivel olfativo, a nivel gustativo. Entonces a los niños hay que estimular los 5 sentidos para que puedan formar los conceptos. Siguiente. Entonces, en materia, los niños que están entre 0 y 8 meses, esa etapa del lenguaje se llama etapa prelingüística. Es una etapa preparatoria para la adquisición del lenguaje. ¿Qué es lo más importante aquí? Que el niño emita sonidos, ¿sí? En los momentos desde el nacimiento hasta los 8 meses empiezan a hacer emisiones de sonidos. Esas emisiones son vocalizaciones, son gorgoteos, son uniones de diferentes sonidos, se llaman juego vocal propioceptivo, cuando el niño siente placer al decir esos sonidos. Y posteriormente, más o menos hacia el 4º, 5º mes, entra a trabajar el oído. Y el oído empieza a desechar los sonidos que no son del idioma. Entonces, los empieza a desechar y empieza la captación del lenguaje como tal. Por eso es importante que desde bebé se le hable al niño en todas las tonalidades, papá y mamá, igual los hermanitos, entonces se empieza a estimular. ¿Qué tiene que tener el niño en ese momento? El niño debe fijar la mirada, es lo primero que el niño tiene que hacer, mirar a la persona que le está hablando. Entonces el bebé fija la mirada en su cuidador o en la mamá, que es la persona que está ahí, responder al sonido.
tenemos que estar muy atentos a que se cerró la puerta y sonó durísimo y el niño ni siquiera volteó. Entonces los niños pueden hacer respuesta, puede haber como una sacudida del cuerpo, esto se llama el reflejo de Moro, debe ser el cefalogiro, o sea, si allá sonó el sonido, entonces el niño voltea la cabeza hacia el origen del sonido, hacia donde se escuchó el sonido. O hace pataleo o movimiento motor cuando empieza a escuchar la persona que le está hablando. Debe empezar a imitar gestos y sonidos. Es lo primero que uno aprende. Uno aprende el lenguaje, se aprende por imitación. Entonces, el niño debe empezar a imitar gestos y sonidos. Entonces, un besito, adiós a la mamá, adiós. Entonces, él hace los sonidos y trata de hacer el movimiento, ¿sí? Digamos, ahí están los gestos blancos, que es decir adiós, mandar besitos, ahí está la imitación. O cuando la mamá le dice, cierra los ojitos, entonces el niño cierra, abre la boca que te voy a dar. Entonces el niño abre la boca. Entonces eso es imitación de gestos y sonidos. Y el papá debe estar muy atento a que el niño emita vocalizaciones, las guturalizaciones o la jerga, que son esos sonidos que todavía no han sido clasificados por el oído. Entonces es como un lenguaje extraño que el niño tiene ahí. ¿Para qué? Para poder hacer las emisiones de manera continua. Eso es como un juego que tiene el niño. Siguiente. Claro que sí, de ahí tan importante el hecho de que nosotros como papás cuidemos el cerebro de nuestros niños, ¿no? De que aparte de eso, el pensamiento lo ayudemos a evolucionar para que no se retrase el lenguaje del niño. Bueno, esta primera fase que doy es la del lenguaje. Ahora vamos a mirar el pensamiento. ¿Qué están haciendo los niños de 0 a 8 meses? De 0 a 8 meses surge el interés por los sonidos, por los espectáculos que producen ciertas acciones mecánicas. Entonces es cuando el niño empieza a tirar los objetos. La mamá le da la cuchara, lo tiene en el comedor y todo, y entonces lanza el objeto y ve cómo se cae. La mamá lo recoge y vuelve y lo lanza y ve cómo cae. El niño en ese momento está en una etapa de pensamiento que se llama reacciones circulares primarias, ¿sí? Donde él mira el objeto y ve cómo cae. Él analiza ese pensamiento, qué velocidad tiene el objeto con la caída, si esto suena o esto no suena, que si se parte o no se parte. Entonces, sucede muchísimas veces. ¿Cuántas veces? Y en cualquier momento saca todos los objetos de la cuna, tira todo. Y la mamá, ¿pero qué estás haciendo? Mira que estás tirando las cosas, no sé qué. Entonces, hay que proporcionar a los niños objetos que le permitan determinar qué pasa con la caída de los objetos y recogérselos cuantas veces sea necesario, porque ellos vuelven y tiran. Por eso se llama reacciones circulares primarias y ellas van hasta las terciarias. Entonces, en esa primera fase, los niños hacen ahí. En esta etapa, todo lo que el papá le vaya diciendo al niño no tiene respuesta inmediata. Entonces el papá dice, ay, di papá, di mamá, y el niño nada, no le respondió. Pero al otro día ve y dice, ma, uy, dijo mamá. O sea, él va internalizando. Todo lo que hagamos en esta etapa, en ese momento, el niño lo debe captar, pero no lo va a producir ni lo va a imitar inmediatamente. Entonces es supremamente importante brindarle a los niños los objetos sin que se vayan a dañar y estar con la vigilancia continua para que él haga la actividad y nosotros estemos al tanto de eso. No es sobresaturar al niño, esto se hace por 5 o 10 minutos y proporcionarle. Que el papá no le retire las cosas. Hay mamás que somos supremamente psicorrígidas en el orden, entonces a veces por el desorden que hay, se le retira todo al niño. En esta etapa no es positivo hacerlo. Otro de los aspectos es esconder los objetos. A ellos les gusta muchísimo cuando el objeto ya lo reconoce, uno puede esconder el objeto. El niño tiene la experiencia, no sé si me abren la cámara, ¿sí? Por ahí.
Entonces tienen la experiencia con su oso, el oso. Entonces el oso lo podemos colocar debajo de una almohada, podemos colocarlo detrás de un cojín, todo para decirle al niño que vaya y lo busque. Puede ser un oso, el objeto que al niño le guste, se le puede esconder. Ya cuando él vaya y se dirija y ya lo hayamos escondido en varios puntos, entonces lo que nosotros vamos a hacer es esconder el objeto, pero dejarle parcialmente algo que indique que el objeto está ahí. Ahora busca el oso. Entonces el niño va a empezar a buscar el oso, a hacer la planeación, porque está este pedacito, él ya reconoce que ahí está el oso, entonces ya se imagina que el resto del oso está metido acá y tiene que hacer un análisis para cómo voy a abrir esa caja, ¿sí? Entonces él primero sale volando la tapa, ¿sí? Es lo primero que hace, porque ellos no tienen la medición de la fuerza del movimiento. Y finalmente saca su oso de la cajita. Entonces, eso podemos ir haciendo con los niños chiquiticos en casa. Otra de los aspectos que podemos hacer es cambiarle todo el cuarto cada 2, cada 3 meses, estar cambiando la posición. ¿Por qué? Porque si la cuna está mirando para un solo lado, ese es el único plano que aprende el niño. Mientras que si tú volteas la cuna, entonces el plano es otro. Aquí está el televisor, y entonces yo veo acá el televisor por este tiempo, y luego veo que las cosas cuando se mueven cambian los estímulos y el ingreso del concepto de la ubicación de objetos dentro del espacio. También podemos planear algo que se llaman circuitos motores. Entonces, si mi bebé ya se arrastra, entonces yo lo pongo para que alcance el sonajero. Entonces, le muestro el sonajero, se lo meto debajo de una toallita y motivo al bebé para que vaya por el sonajero. Los que gatean, entonces hay que ponerle más obstáculos. Entonces, ponerle una silla que no le vaya a hacer daño. Entonces, que primero se arrastre, pase por debajo de la silla, se suba en una rampita y finalmente logre coger la pelota, que es lo que más le gusta a él. Ponerle dificultad. El pensamiento, cuando se hace un circuito motor, el niño analiza cómo tiene que mover su cuerpo, cómo tiene que superar los estímulos, los objetos que le están poniendo dificultad para alcanzar el que a él le gusta. Entonces, ese análisis que hace esos circuitos motores son los más positivos en estas edades. Siguiente. Entonces, en casa, de 4 a 6 meses, las emisiones de sonidos y palabras dadas por el adulto durante actividades de la vida diaria es positivo que se le hable de manera constante al niño. ¿Cómo le debe hablar el adulto al niño? Con frases cortas, anteponiéndose a cualquier actividad. Entonces, lo va a bañar. Mira, Pepito, te voy a bañar, aquí nos vamos a poner hoy esta camiseta, esta camiseta blanca, este pantalón azul, mira tu pañal, esta es la cremita, esta le muestra absolutamente todo lo que tenga que ver con la actividad, para que el niño vaya internalizando, ¿sí? Escoger los objetos, ¿sí? Que pueden favorecer el desarrollo del lenguaje. Hoy en el mercado hay muchos, los que les hayan regalado en los baby shower, los libros y demás, pero es necesario clasificarlos. Entonces, los objetos que suenan, los objetos de texturas, los objetos afectivos, entonces se les separan en diferentes cajitas y se le van presentando. Hay que cambiar los objetos. Entonces, una semana, si tiene 4 muñecos sonoros, no se los pongo todos juntos, pongo uno solo esta semana y les digo, mira cómo suena, y se lo pongo a 20 centímetros del oído, entonces lo hago sonar, el niño debe voltear a mirar el objeto, debe sonreír, si el sonido es agradable para el niño, cuando el niño lo repela, el niño llora de inmediato o no le gusta, entonces hay que cambiárselo, pero no escondérselo, ni retirárselo. Hay que adaptar al niño a que vaya tolerando esos objetos. Importante mantener pues todo el tema de alimentación en casa, el tetero ya por decisión de la familia,
lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La lactancia va hasta los 2 años, el tetero por fonoaudiológicamente lo ideal es que lo dejen al año. Cuando el niño ya tenga dientes, entonces que empiece a hacer todo su tema de mordedura y de masticación. Hay muchos juegos fonatorios, hacer los carritos, sacar la lengüita como el sapito, para que el niño empiece como ese conocimiento y esa coordinación de labios, lengua y maxilar. Utilizar diferentes entonaciones durante el contacto verbal con el niño, hablarle de manera fuerte, pero también disminuir la voz y susurrarle. Esos cambios entonacionales les ayudan porque si el papá siempre le habla pasito y la casa mantiene totalmente en silencio, entonces cuando el niño escuche un sonido más fuerte, se va a asustar y no está preparado su sistema nervioso para que reciba esa estimulación. Es tratar también de, si el niño está gorgoteando y si está emitiendo los sonidos, responderle. Ah, muy bueno, sí, es la mamá. O es el papá, mira, ya llegó, ya te vamos a dar, este es tu tetero, te lo vamos a dar, ya está calientito, entonces cógelo con tus manos, ¿sí? Es muy importante también llamar al niño por su nombre, inclusive desde el nacimiento, o sea, ahorita podemos saber el sexo de los niños y se le puede escoger el nombre. Entonces, lo ideal es que nosotros le digamos al niño por su nombre, no negrito, el monito, la cosita linda, no, el nombre del niño como es. Y si le ponen el nombre, entonces se llama Juan, pues no, en estas etapas no, Juancho, o le ponen como un apodo al niño, el ñeñe. Entonces uno no sabe, el negro también es, ay, el negro hizo tal cosa, uno queda perdido, ¿sí? Entonces es importante llamar al niño por su nombre. Es importante estimular con sonidos y palabras. El sonido va desde, a veces, ¡ay, el efecto Mozart! Sí, el efecto Mozart es muy bueno y todo eso, pero por un momento. Hay papás que ponen al niño a dormir con el efecto Mozart. El oído es el sistema, el primero que se desarrolla y el último que se muere. Entonces, es imprescindible que el cerebro descanse. Entonces, cuando usted duerme, como usted, cuando duerme, usted no se pone música. Entonces, sin música, los niños deben dormir como duerme el adulto. ¿Sí? Siguiente. Claro que sí. Entonces, en esa etapa vamos a hacer un recuento de las 2 etapas que hemos visto, que es la etapa prelingüística con el pensamiento semisonoro, que es de los 0 a los 8 meses. Y la siguiente etapa que vimos... Sí. El pensamiento sensoriomotor. La etapa prelingüística va con el pensamiento sensoriomotor. Y de los 4 a los 6 meses, los juguetes, pues es ideal tener juguetes con emisión de sonido, repetición e imitación de los sonidos de manera espontánea y llamar al niño por su nombre. Sí. Aquí hay otras recomendaciones que también les pueden ayudar a los papitos de esta etapa. Entonces, ¿qué es clave? Que el papá establezca rutinas de sueño, alimentación, aseo y juego. En el jardín ellos tienen un horario, ¿sí? Entonces, la idea es hacer de cuenta que usted es el jardín maternal. Entonces, hay que ponerle a qué hora levanto a mi niño y se debe levantar siempre a la misma hora. Los niños deben dormir entre 10 y 12 horas. Entonces, hay que hacer el cálculo para levantar al niño. No porque yo hoy tenga, ay, no, es que yo tengo teletrabajo, que el niño se levante a las 12 del día. No. O sea, porque ahí estamos pensando en nosotros, pero no en el niño. Entonces es clave para organizar los hábitos y rutinas. Uno tiene un reloj biológico interno y el papá es el encargado de organizarle ese reloj biológico. Si usted hace la rutina todos los días a la misma hora como es, el niño va a aprender a recibir la información de manera organizada y su reloj biológico se va a organizar. Entonces, el niño se debe levantar y se debe acostar a la misma hora, debe tomar siestas. Las siestas van hasta los 18 meses, ¿sí? El niño debe tomar siestas de 1 hora en la tarde, porque si el papá lo deja dormir 3 horas, pues en la noche no se va a acostar, que es lo que le sucede a la mayoría de niños. Se levantan tarde, duermen la siesta, entonces la mamá, entre más tiempo usted haya dormido y eso, yo me rindo más acá en mi trabajo, entonces dejan al niño en ese desorden de la parte del sueño. Entonces el sueño, hay que acordarse que se trabaja con 2 sustancias que están dentro del cerebro que lo pueden activar
y que lo pueden inhibir. Entonces, la idea es que esas dos sustancias se produzcan de manera adecuada para que ese desarrollo se vaya haciendo bien. El sueño tiene que ver muchísimo con los procesos de atención y memoria del niño posteriormente. Cuando uno duerme mal y duerme desordenado, pues uno no presta atención ni concentración ni nada de eso. Entonces, es clave eso. Lo segundo, las rutinas de alimentación. Desayuno es desayuno. Entonces hay que hacer el desayuno del niño y que el niño desayune a determinada hora, esperar 3 horas que haga la digestión y presentarle sus onces, esperar 3 o 2 horas y media y presentarle ya su almuerzo y así sucesivamente durante el día. ¿Sí? Sumado con los teteros y las compotas. La idea es que pues estén las porciones adecuadas. Igual el niño se debe bañar diariamente. Todos los días los niños se deben bañar, así como uno se baña todos los días, ¿sí? Y todos los días, en lo posible, para que el cerebro esté alerta, el niño se debe bañar en la mañana. Usted no se baña después de que llega a la oficina, para el otro día irse sin bañarse, ¿sí? Entonces, el baño activa todo el inicio del día. Entonces es importante que los niños pues se bañen siempre a la misma hora y se bañen en el mismo sitio. Uno no debe bañar al niño en la sala, encima de la cama, eso, en la ducha, en el baño, en su tinita. Hay que acostumbrarlos a la ducha porque esos elementos también pues son diferentes. Una cosa es la caída del agua en la tinita que ya está lista y otra cosa es la caída en la ducha. Entonces hay que hacerlo en la ducha, con la esponja, igualmente hablarle todo el tiempo. Y debe haber la actividad del juego. Es clave que el papá pues, le haga 2 franjas de estimulación de 1 hora en la mañana o 1 hora en la tarde, según sus posibilidades de estar con el niño. Y que para esa hora de estimulación le ponga una canción, le arregle los rincones en su cuarto. Esta semana voy a trabajar entonces el objeto sonoro tal, voy a trabajar entonces las prendas de vestir que tienen tales, de textura le voy a empezar a pasar toallitas suaves o estropajito. Eso toda la mañana debe tener los días deben tener una franja de estimulación de los niños. Igualmente con el proceso de acuerdo a la parte sensoriomotora, entonces le escondo tal objeto, que él vaya y lo busca, me tapo la cara, le voy complejizando esa parte. Hay que prever accidentes en casa, sobre todo las caídas, para que el niño pues no se golpee, más o menos de los 10, 12 meses, esas ternuritas y esas bellezas de niños que nosotros nos morimos de la felicidad, empiezan a hacer algo que se llaman pataletas. Entonces la pataleta es muy importante trabajarla. Hay que adecuar también el cuarto del sitio de la pataleta, de acuerdo a que el papá cómo va a manejar la pataleta del niño. Entonces, si le voy a hacer tiempo fuera y lo voy a dejar en su cuarto, asegurarme que no se vaya a accidentar, que no se vaya a pegar. Entonces, esa parte. Pero igual, mantener la norma y la figura de autoridad. Mostrarle los diferentes objetos y variar la posición de la cuna. Y les recuerdo que el bebé, después de que no necesita ser alimentado en la noche, debe dormir solito en su cuarto, con la luz apagada y sin musiquitas, descansando. Ahora pasamos al primer nivel lingüístico, que va de los 8 meses a los 48 meses a nivel del lenguaje. Después de que el niño dice ese juego vocal propioceptivo, pasa a formar monosílabos cuando dice pa, ma, ta, da, ¿sí? Y a veces lo repite pa, 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 continuo, está repitiéndolo. Eso se llama monosílabo. Y es intencional cuando ve a la mamá y dice ma, o cuando ve al papá y dice pa. Ahí sí hay una intención comunicativa, porque a veces el niño lo repite por placer, pero no está interactuando con el otro. Posterior al monosílabo aparece la palabra frase. La palabra frase es con una sola palabra. Él dice todo lo que es una frase. Dice agua cuando llueve, agua cuando se hace chichi, agua cuando tiene sed, agua cuando lo van a bañar, agua cuando se regó el agua, agua cuando está lloviendo. Entonces, esa sola palabrita tiene significado para muchas cosas. Ellos tienen sus palabras frases. Luego va uniendo de a 2 palabras. Una palabra permanece permanente y las otras van rotando. Entonces dice mamá, agua, mamá, tete, mamá, chichi, mamá, pelota. Entonces une una permanece fija y las otras van
van presentándose aleatoriamente. Y finalmente viene la palabra justapuesta, mamá, tete mío, ¿sí? Entonces hablan como en estilo telegráfico y no aparecen todavía los artículos que son los que unen la frase simple. Y puede aparecer ahí el habla telegráfica. Más o menos esto se da entre 1 año a 3 meses. Eso es en cuanto al lenguaje. Ahora vamos a mirar el pensamiento. Siguiente. Los niños que están en esta etapa del primer nivel lingüístico, desde el monosílabo hasta la frase, su pensamiento se llama preoperacional. Entonces, ese pensamiento tiene unas características. El niño empieza a hacer en esa etapa algo que se llama el juego simbólico, el razonamiento, el sincretismo, el egocentrismo, el animismo, la conversación, la clasificación y la irreversibilidad. Se caracteriza esa etapa de pensamiento. ¿Qué traduce todo eso? Entonces, traduce que el niño es egocéntrico. Entonces, ahí es donde se arma el conflicto. Tete mío, mamá mía, papá mío, ¿sí? Y se le acerca la otra persona y rechaza al otro. Entonces, el niño es egocéntrico. Yo soy el único en el mundo. Yo soy el rey y no permite que él no, él no detecta que existe el entorno. Entonces es él solito. Y todas las cosas son para él solito. Eso es el egocentrismo. El animismo, cuando se le da vida a las cosas, entonces ellos ahí es donde creen en las princesas, en los fantasmas, en los monstruos. Entonces le dan animación a objetos que son, pues que no lo tienen. Aparece la conversación, entonces ya hay estímulo-respuesta, la mamá le habla y el niño le contesta. Entonces en estas etapas es supremamente importante prestar atención a lo que los niños están dialogando. Los niños empiezan a clasificar, ¿sí? Y este pensamiento no es reversible, es decir, tiene irreversibilidad. Entonces la mamá se va, y él llora desaforadamente porque dentro de su pensamiento lo que él pierde en su campo visual ya no existe. O sea, él no tiene la capacidad de pensar en este momento que la mamá va a volver, ¿sí? Entonces, ahí los niños empiezan a tener esa dificultad. ¿Qué es clave para esto? El papá siempre debe decirle al niño las cosas, debe usar el lenguaje de manera sencilla y explicarle. Mamá va a trabajar. Llega a las 4. Yo siempre te voy a recoger. Yo siempre voy a volver. Yo siempre, sí, es supremamente importante eso. Para que el pensamiento pues vaya haciendo las conexiones y continúe evolucionando. ¿Sí? Todas las cosas que se pierdan del campo visual, pues obviamente el niño va a entrar en angustia porque se le perdieron, se fueron. O sea, para él ya no existen más. Y es muy importante de esta etapa que lleguemos al concepto de la clasificación. Entonces ahí es donde empezamos y donde la preocupación está para que no nos suceda a nosotros en casa y podamos prever las dificultades que se vayan a presentar. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo llega el niño a la clasificación? Entonces, primero, los niños hacen algo que se llama asociación. Entonces, ellos asocian las figuras o los objetos de acuerdo a la función. Entonces, las figuras las pueden asociar por color. ¿Sí? Por color. Las pueden asociar por forma. Son 2 círculos. Y las pueden asociar por tamaño. Entonces, por tamaño. Entonces, son las mismas, por tamaño. Primero ellos asocian por color. Entonces, los niños de 1 año a 3 años pueden hacer, busca una igual a esta. Y el niño puede pasar esta. Aquí lo está haciendo por color. ¿Sí? Dame una igual a esta. Ahora, dame una igual a esta. Y el niño pasa a esta.
Aquí lo está haciendo por forma, pero le faltó el tamaño. ¿Sí? Y finalmente, el niño puede hacer también, dame una de este grosor. Y pasa esto. ¿Sí? Entonces aprenden color, forma, tamaño, y esto se llama pareamiento o asociación. Esto lo pueden hacer también con los objetos. Entonces uno le pasa la cajita con el objeto. A ver, busca uno igual a este. Y yo ya previamente le he echado el otro carrito. ¿Sí? Ahí estoy haciendo algo que se llama pareamiento. Los niños asocian por color, forma y tamaño. Es lo primero que tienen que hacer. Luego aparecen los objetos. Ellos empiezan a asociar los objetos por función. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Entonces, para tomar tinto, eso es por función. ¿Sí? Entonces, en la casa tenemos muchas cosas que pueden asociar por función los niños. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ir ampliando el lenguaje. Aquí traje unas láminas, entonces, por asociación, entonces, estas dos van asociadas. ¿Por qué? Porque el bebé va en el coche. Eso es una asociación. Estas dos, ¿por qué van asociadas? Porque son prendas de vestir. Estos dos son juguetes. Esta, que está en la casa, perfectamente. ¿Por qué la llave va con la cerradura? Porque la llave abre la puerta. Estos dos, ¿para qué sirven? Para tomar. Todos estos objetos los tienen ustedes en la casa. Estos dos son utensilios. Ellos dicen para comer. Entonces, estas son las asociaciones. Las tijeras, ¿para qué son? Y el cuchillo, ¿para qué es? Para cortar, ¿sí? Y estas son las frutas y las verduras que son para comer. Entonces, esas son las asociaciones. Claro que sí, es importante tener ese estímulo. Mamás, ya que estamos en casa, no es necesario tener las figuritas. Pueden hacerlas ustedes en su computador, imprimirlas o pueden ponerle los objetos, si tienen objetos de plástico, a los niños, como para decirles las diferenciaciones, doctora. O las asociaciones, perdón. Porque se asocian, ¿sí? Y no necesariamente es con juguetes, con todo lo que hay en la casa, con todos los objetos que hay en la casa. Que es lo importante, que el papá sepa que hay una etapa del pensamiento que se llama asociación y que se llama pareamiento. Entonces, una cosa es que yo lo ponga a buscar. Busca dos cosas que me sirvan entonces para trinchar y ponerle pequeños problemas a los niños. Entonces, ay, pero solamente tengo esta cuchara que es grande, ¿qué hago? ¿Con qué puedo comer? Entonces, él soluciona el problema con el tenedor. El niño va solucionando el problema. También el niño empieza a agrupar. Entonces, podemos enseñarle a agrupar cuando organizamos, ¿sí? Organizamos el closet. Entonces, todas las camisetas, vamos a poner aquí todas las camisetas, todas las medias, todos los pantalones, toda la ropa interior. Y ahí está clasificando. Y usted le da, bueno, ¿esta en qué grupo va? ¿Esta en qué grupo va? Y van acomodando el closet del niño. Y el niño está clasificando. O pongamos todas las camisetas negras a un lado, todas las blancas, ¿sí? O todas las medias azules, ¿sí? Ahí está pareando por color. Entonces, es importantísima esa etapa de clasificación que deben hacer los niños de 1 a 3 años. Es clave que el papá le muestre los objetos reales, que es lo que en este ambiente no le podemos mostrar. El niño, si está aprendiendo por sus clases virtuales, que es uno de los conceptos que sí se tiene la razón, todo es bidimensional. Solamente es el estímulo visual y dónde está lo tridimensional y el volumen de las cosas. Entonces, el papá le debe mostrar las cosas en el objeto real.
Entonces, llevar al niño al mercado y mostrarle todas las verduras en mercado, nombrárselas, igualmente las frutas, para qué sirven y demás. Entonces, de qué color son, a qué huelen, que las toque, que las clasifique, que ayude a hacer el proceso de organización del mercado en casa, por ejemplo. Este pensamiento preoperacional, la asimilación, entonces las primeras acciones le aportan conocimientos al niño sobre los objetos. Entonces el niño descubre que hay un volumen, que hay una textura, que hay un olor del objeto. Entonces, como tal. Aquí en esta etapa es muy linda porque empieza a reconocer a veces solo por la voz al papá, a la mamá, a las personas que lo cuidan. Sí, inclusive cuando les hablan ya por teléfono, entonces él dice, es mamá, es papá o es la abuelita. Salen con el teléfono corriendo y diciendo. Siguiente. Bueno, el niño se vale de acciones también para poder analizar el objeto. Entonces, en ese momento puede golpear, puede arquear el objeto, puede tironearlo. Empieza a salir un juego que se llama el juego de construcción. Los niños tienen en estas edades varios juegos. Entonces, está el juego de construcción, que es el con fichitas, lo puede hacer a nivel horizontal o a nivel vertical, ¿sí? Entonces es imprescindible que les pasen los objetos y las fichas como tal. Vamos a construir, los niños aquí en la imagen están construyendo torres o una ciudad. Entonces que empiecen a construir. Ahí están, hay análisis y ven las fichitas, entonces por forma, por organización, entonces van construyendo, van coordinando su mano y su ojo y la precisión del movimiento para realizarlo. Pero ¿cuándo es útil el juego de construcción? Cuando el papá está con el niño, porque el niño no construye, él puede tirar esas fichas por la ventana o tirarlas contra la pared y no hace nada. La idea es que aprenda a construir ciudades, que aprenda a construir casas, que aprenda a construir puentes, que aprenda a construir paredes. Es importante con las fichas. Los niños que no tienen las fichas en casa, no es necesario el Fisher Price, ni es necesaria las fichas que tiene la terapeuta en el consultorio. No, con las cajitas del mercado, de la gelatina, pueden construir, el tecito también viene en cajitas, todo con eso ellos pueden hacer la construcción de lo que ellos deseen. Inclusive hay niños que les gusta más eso que el tema de fichas como tal. Otra de las actividades que los niños hacen, de los juegos que hacen, es el juego simbólico. Este es el más importante. El niño tiene primero antes de llegar al juego simbólico, hay una cosa que se llama imitación diferida. Todo lo que los papás hacen en la casa, los niños lo imitan. Por eso uno educa con el ejemplo. Entonces, los niños ven las acciones de los adultos y las imitan en sus juegos. Entonces, ahí es cuando la niña juega al papá y a la mamá. Entonces, ella tiene los muñequitos y juega al papá y a la mamá. Entonces tiene sus elementos y juega que hola, ¿cómo estás? Y saluda y mueve los muñequitos y demás. Entonces hay que prestarle los elementos estructurados para que pueda hacer el juego, la imitación diferida. El niño que tiene pues el elemento, entonces, se incendió, llegaron los bomberos, el bombero apagó el incendio, ¿sí? Entonces hay que prestarle los elementos para que haga eso. Eso es entre los 2 y los 4 años y medio que empiezan a hacer imitación diferida. Doctora, y hay otro que es el juego simbólico. ¿Cuándo ese juego se vuelve simbólico? Cuando el niño incluye un objeto y le da la función de otro. Entonces uno ve a los niños, aló, hola, ¿cómo estás? No sé qué, y hablando por celular, con una cajita, con lo que se le parezca al celular, el niño lo hace. Entonces hay niñas que tienen la bolsita, entonces con la bolsita se la cuadran, entonces se van para el mercado, llevan el celular y se van con la bolsita. Cuando eso le dan, o sea, imitando a la mamá, ¿sí? Que la mamá salió y echa inclusive las llaves del carro y me voy en el carro, ¿sí? Ellas
dicen y refieren, ¿y dónde está tu carro? Entonces ellas le muestran a uno cualquier objeto que se le parezca al carro. Entonces ella dice, este es mi carro, yo me voy en el carro y acá llevo el celular. Hay otros niños, los niños principalmente, juegan con otros elementos. Entonces el palito es el caballito. El caballito. Para él es el palo, la escoba es el caballo. ¿Sí? Entonces esa es una transferencia del pensamiento a una función de un objeto que en nada se parece al real, pero él le da la función de ese objeto real. Eso se llama juego simbólico. ¿Qué es clave? Que en medio de los juguetes nosotros incluyamos objetos inestructurados. Sí, inestructurados es que no tienen la forma del objeto real y con eso el niño vaya jugando y empiece el juego simbólico como tal. Esa es una de las fases más importantes. Cuando empiecen a construir, aparecen las primeras, digamos, estructuras del pensamiento lógico, cuando el niño empieza a construir elementos y entra la lógica matemática. Entonces, ellos empiezan, aquí hay muchos, y acá pongo poquitos, muchos y poquitos, ¿sí? Ellos deben construir antes de que el niño cuente, antes de que el niño sume, antes el niño hace esto. Entonces, debe hacer los cuantificadores, muchos, pocos, todos, todos, nada. Algunos, todos. Entonces el papá hace esto con fichitas, con frijolitos, con lentejitas. Entonces aquí, entonces te tengo estos dos coquitos, me vas a ayudar. Echa aquí muchos frijolitos, acá pocos frijolitos. ¿Dónde hay muchos? ¿Dónde hay pocos? ¿Cómo se llama este conjunto? ¿Cómo se llama este otro? ¿Sí? Ahora quiero que echen los niños entre 4 y 5 igual lo mismo. El niño debe hacer este y hacer esto para que sea igual. ¿Sí? De presentes. Entonces, lo primero que el niño tiene que hacer es la parte de construcción antes de la lógica matemática. Debe hacer algo que también hacen los niños y es hacer la seriación. La seriación es la que hacen los alineamientos de los objetos. Entonces, él pone un rojo, un azul, un rojo, un azul. Entonces, la mamá le debe preguntar, ¿cuál sigue? Busca el que sigue. Entonces, el que sigue. Ay, este se salió, ¿dónde iba? ¿Sí? Ahora vamos a hacer una solamente de estas fichitas, o de estos carritos, o de estas bolitas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer igualito. ¿Sí? Esta se llama la relación 1 a 1. 1 a 1. Y de aquí sale el concepto del número. ¿Sí? Y de la unidad, y de la decena, y de la centena. Entonces, esto se lo debemos enseñar a los niños. La relación 1 a 1. Doctora, previamente hablábamos de que en esta etapa es importante incluir la palabra no en los niños. Sí, es supremamente importante decirles el no para que ellos empiecen a procesar cómo llegan al sí también y no facilitarles absolutamente todo y diciendo, lo hiciste bien cuando lo hizo mal, ¿sí? Si lo hacen mal, entonces no, mira, está mal, vamos a volverlo a hacer, nuevamente te lo digo, ¿sí? Entonces, pueden en una caja colocar todos los colores, un desorden de cosas, todos los colores, todos los carritos, todas las muñecas. Entonces, ahora las vamos a sacar y las vamos a organizar a los grupitos, ¿sí? Para que el niño no se frustre. El no es importante para que el niño no se frustre y vuelva y lo intente porque uno aprende por ensayo y error. O sea, niños, no, quedó mal, no sé qué, ya no quiero, y tiran los objetos. Entonces, finalmente, retirar al niño de la actividad y después pasarlo con nuevos objetos,
¿sí? Es supremamente importante esa fase. Entonces, y vamos en el juego de simbólico, el juego de construcción, en la imitación diferida, el juego simbólico y el juego de construcción. Esos son los juegos que, pues, en estas edades el niño debe empezar a trabajar. La simbolización es lo más importante porque después ese símbolo le va a servir al niño para captar las letras. Entonces, las letras son símbolos, ¿sí? Que se asocian con un sonido. Entonces, ahí necesita asociar y la simbolización para poder captar la lectoescritura. Uh-huh. Hay otras actividades como tal en esta fase donde el niño solo capta una dimensión y el niño solamente se fija en el resultado del proceso. Entonces uno a varios niños les pregunta, ¿de dónde sale la leche? ¿Cómo se hace la leche? ¿De dónde sale? Y el niño dice, de la nevera. El niño preoperacional contesta eso. ¿Qué tienen que hacer los papás en casa? Porque esa no es la respuesta correcta. Entonces, no, ahí es donde viene el no también. No es la respuesta correcta. Mira, te voy a enseñar, por ejemplo, con el jugo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace un jugo? ¿Sí? Los procesos son supremamente importantes. Entonces, aquí tengo 3 guayabas, aquí está el agua, está el azúcar, metemos esto todo en la licuadora y prendemos la licuadora y ahí se hace el jugo. Finalmente el niño ve el jugo, pero vio cómo se hizo, ¿sí? Con todo, él piensa en esta etapa que el producto ya está hecho, que esto no tiene un proceso. Entonces es necesario en la cocina, entonces cómo se hace el jugo, cómo se hace el arroz, cómo se hace el pan, cómo es el tema de producción de la leche a través de un video y después llevarlo al supermercado y mirar la leche, cómo de la leche podemos hacer arroz con leche y así sucesivamente para que ese pensamiento no se quede en que sale de la nevera, ¿sí? Entonces la mayoría les puede ocurrir esto. También cómo se tiende una cama, cómo se organiza el escritorio. Entonces, porque ellos piensan que las cosas están ahí. Es también importante a los niños en estas edades, pues, enseñarles todos los procesos. Entonces, ellos no tienen, por ejemplo, el vocabulario de la sábana, la almohada, la sobresábana, ¿sí? La cobija tal, el cubrelecho, o sea, el lenguaje hay que irlo ampliando. El vocabulario se aprende de adentro para afuera. Entonces, primero las partes del cuerpo del niño, después las prendas de vestir, los útiles de aseo. Después de eso vienen las partes del cuarto, ¿sí? ¿Qué cosas hay en el cuarto? Los juguetes. Posteriormente las partes de la casa, después de las partes de la casa, entonces va a ser las partes del barrio, las partes de la ciudad, las partes de Colombia y el mundo. Así es que el niño aprende, en ese orden, de adentro para afuera. Pero si yo no le nombro y no le digo y no le muestro, pues el niño se estanca el lenguaje y se estanca el pensamiento y cuando lleguemos nuevamente al jardín, estamos estancados. Entonces se va a presentar como un retroceso en las etapas pues, que los niños deberían ir adquiriendo. Hay otra actividad de la lógica matemática también que con fichitas podemos trabajar. Entonces, para incluir las preguntas que hacen de pronto pensar a los niños en estas edades, ustedes pueden escoger. Yo tengo estas fichitas así que encontré de un juego. Entonces, hay preguntas de qué están hechas las fichas, ¿sí? De qué color son, dónde hay más fichas, dónde hay menos fichas. La pregunta clave cuando el niño ya aprende y demás debe responder, ¿hay más fichas azules que fichas? La respuesta del niño, si está pasando su etapa preoperacional, debe decir, hay más fichas. Si el niño responde, hay más fichas azules, el niño sigue en el pensamiento preoperacional.
que es concreto y no se puede quedar ahí, ¿sí? Deben ordenar por tamaños, es súper importante ordenar por tamaños, el grande, el mediano y el pequeño. O sea, de grande a pequeñito y de pequeñito a grande, ¿sí? Deben hacer ese trabajo. Hay otro manejo que se hace, es con la plastilina también en casa. Pueden hacer 2 bolitas exactamente iguales. Mira las bolitas, ¿cómo son? ¿Son iguales? Entonces, sí, son rojas y todo. ¿Tienen la misma cantidad? Sí, porque esta bolita es igual a esta, entonces tienen la misma cantidad. Bueno, entonces mira lo que yo voy a hacer. A ver, y tú me contestas. Entonces yo le muestro y aplano la otra que sea más larguita y le digo la misma bolita. Mira lo que pasó. ¿Son iguales? No. ¿Qué pasó? No, que esta es larga y esta... ¿Tienen la misma cantidad de plastilina? No, esta tiene más. El preoperacional te contesta sí. Esta tiene más. ¿Sí? Entonces hay que explicarle al niño qué está pasando. ¿Sí? ¿Por qué es la misma cantidad? Porque hubo un proceso y yo la alargué, entonces, pero quedó la misma cantidad. Otra actividad que les fascina mucho es por qué flotan las cosas y cuáles los objetos pesan más que otros. Entonces, cosas que podemos tener en la casa, corchitos y bolitas, y les mostramos qué va a pasar. Esta es grande, esta es grande. Entonces, esta vamos a ver qué pasa. La metemos, ¿sí? ¡Ay, se quedó allá! Bueno, y este es un corcho grande. ¿Será que se hunde? Porque como es grande, vamos a mirar. Entonces, ¡ay, no! ¿Por qué? Porque pesa menos. Acá tengo una bolita más chiquita y un corcho pequeñito. ¿Será que pasa lo mismo? Entonces le muestra a un niño, le muestra. Y está analizando el peso de las cosas, ¿sí? De manera muy sencilla. Entonces, este pensamiento hace que el niño pues progrese hacia la lógica matemática y vaya adquiriendo más conceptos. Siguiente. Entonces, ¿qué es importante en la casa? Espera, esa, sí. Entonces, vamos a jugar en un espacio amplio, iluminado, tranquilo y cómodo, ¿sí? Vamos a hacerlo después en el momento en que el niño esté descansado y motivado, no después de las clases virtuales, ni cuando el niño haya tenido, pues, mucha actividad. Entonces, el sitio donde vamos a trabajar, debo escoger perfectamente qué lo voy a poner a pensar y qué le voy a decir y explicarle antes, ¿sí? O lo llevo por etapas. Evitar las interferencias, colocar y conseguir los elementos y los juguetes materiales que estén al alcance de los niños, no ponerse a comprar ahora el super Fisher Price y demás, no. Uno puede armar kits o cajitas en casa con los elementos que tenga. No preocuparse por el exceso del desorden cuando se termine la actividad. Si todo quedó desordenado, el niño debe ayudar a organizar. La organización de objetos hace que el niño tenga asociaciones, y haga pareamientos, y haga clasificaciones. Entonces, eso le debe ayudar al niño. Siguiente. Hablábamos que como medida de consejo dentro de casa o dentro del cuarto del niño, debe haber un espacio solo para jugar o en el cuarto de juguetes o en el cuarto designado, pues, Sí, y que tengan 4 estaciones. Sí. Yo he visto casas desbaratadas para que los niños jueguen. O sea, hay casas que no tienen ni sala, ni comedor, ni, no, nada, todo invadido por el niño, no. Acuérdense que el cerebro hay que mandarle los estímulos organizados. El hecho de estimulación no quiere decir tener 80,000 cosas en un cuarto, ¿sí? Debe tener 80,000 cosas en el cuarto organizadas, que se deben utilizar en un momento determinado, ¿sí? Y se deben volver a guardar. Ahí estoy enseñándole procesos a los niños. Entonces, ¿qué es clave? Que el niño tenga un rincón de la casa para jugar, pero solo ese rincón, no toda la casa. ¿Por qué? Porque igualmente así estamos formando un ciudadano para el mundo. O sea, cuando el hijo nuestro salga a manejar, no le quitan todos los carros ni le quitan todos los semáforos. Él debe acostumbrarse a
actuar en un espacio determinado. Entonces, quien debe organizarle los espacios es el adulto, dentro del cuarto o dentro del... Hay niños que tienen su cuarto de juguetes. Entonces, implementarle ese espacio al niño. ¿Qué tan bueno es para el niño, doctora, que tenga los mismos horarios que uno? Por ejemplo, si una persona se duerme a las 12 de la noche, que el niño se levante al mediodía, ya hablamos de eso. Pero es importante recalcar que así como estamos hablando del orden de las cosas, esas rutinas tienen que sí o sí estar en la vida del niño. Sí, porque eso era lo que hacían los jardines y los colegios. Los colegios y los jardines tenían sus rutinas y determinados estímulos que ellos incluyen. El jardín tenía la clase de música, entonces a esa hora, todas las semanas, a esa misma hora tenía su clase de música. Entonces, por eso se pasan los estímulos organizados en el espacio de la casa. Entonces, ¿qué es lo primero? Identificar los objetos para organizarles ese espacio, ¿sí? Entonces, le presentamos los objetos a los niños, hay que agregar opciones y cuando el niño ya las identifique entre dos objetos, se va incrementando las dificultades, incorporando más objetos y cambiando la pregunta. No siempre la pregunta es la misma, cosa que me preocupa de los cuentos. El papá entonces se le lee en el cuento y siempre son las mismas preguntas. ¿Y quién era la princesa? ¿Y a dónde fue la princesa? Pues eso es automático y el niño siempre va a contestar porque ya se lo sabe. O sea, la respuesta es, no hay análisis del pensamiento. Entonces siempre hay que preguntarle al niño. Entonces cuando está el objeto presente, por ejemplo, la niña casada con el chocolate, entonces puede ser, bueno, cómo se hizo el chocolate, cómo llegó a tu taza, ¿sí? Entonces, si está muy caliente, entonces bate el chocolate para que se te enfríe, sopla, ¿sí? ¿A qué sabe el chocolate? ¿Sabe rico? ¿De qué color es? ¿Sí? Es importante esa parte. Otro de los aspectos que es importante es ubicar a los niños en el espacio y en el tiempo. Hay niños que no saben los días, no se ubican, entonces los chiquiticos, los prelingüísticos, ellos saben que hay día y noche. Ellos saben que está de día porque están vestidos y de noche porque les ponen la pijama. Hay que asociar, hacerles la asociación cuándo es de día y cuándo es de noche, ¿sí? Y los niñitos preoperatorios, entonces hay que referirles, hoy vamos a el mercado o a la peluquería. Y pintarles que fueron a la peluquería, conservar en un calendario lo que les entreguen en la peluquería o hacerle el dibujito de que fueron a la peluquería. Al otro día le muestras, ayer fuimos a la peluquería, hoy vamos a ir a la frutería y toman la foto. Entonces, anteayer fuimos a la peluquería, ayer fuimos a la frutería, hoy vamos a ir a la panadería. Entonces estoy metiendo hoy, ayer y mañana, que son algo que se les olvida a todos los mundos, sí. Inclusive en muchos jardines se les olvida ubicar al niño en el día. Finalmente, los de 4 a 7 años, hoy es lunes 17 de julio, son las 8 de la mañana, vas a empezar la clase. Hoy está el día, entonces se tienen que saber el día y la noche, hoy, ayer, mañana, y los días de la semana, los de 4 a 7 años, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y los niños de 5 a 7 años, la fecha completa del día, ¿sí? Ellos empiezan a captar el tiempo, ay, hoy es el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños de la abuelita, el cumpleaños, entonces empiezan a captar el tiempo. Y la parte espacial, yo había traído para trabajarles la parte de ubicación en el espacio, entonces con una tacita, un platico, entonces les enseñamos primero al niño, hay que darle el pocillo encima del plato. Entonces el pocillo, ahora el plato encima del pocillo, el plato al lado del pocillo, al otro lado del pocillo, ¿sí? Al frente, atrás, arriba, abajo, al lado,
al lado, al frente, atrás. Esa es la ubicación espacial. Cuando uno se ubica en el espacio, adelante, eso primero el cuerpo, luego los objetos, ¿sí? Ay, me faltó uno que es con la cuchara, adentro, afuera, ¿sí? Entonces, cuando uno se ubica en el espacio, en la parte espacial, primero el cuerpo, luego los objetos y finalmente en un tablero. Cuando la profesora le dice, escribe de izquierda a derecha, de lado a lado, ¿sí? Ahí está la primera fase de la lectoescritura. Para eso es que yo necesito esos conceptos. Para eso, para la lectoescritura. Entonces, eso en la casa lo pueden hacer. Con juguetes, saltando por encima. Ponte delante de la pelota, ponte atrás de la pelota, ponte al lado de la pelota, ¿sí? Esas son claves para la lectoescritura. El niño comienza con objetos, identifica y nombra, entonces hay que nombrarle, pero no siempre los mismos objetos, hay que variar los objetos para que los niños logren cambiar y ampliar su vocabulario. Cada vez el vocabulario sea más complejo. Primero todo lo de su entorno y así como yo les he ido diciendo, pueden ampliar el vocabulario. Usa instrucciones cada vez más complejas. Entonces los chiquiticos, los prelingüísticos, toma, dame, guarda, lleva, mírame, abre, ¿sí? Son una sola palabra, la orden. Los chiquiticos preoperacionales de 3 a 4 años, entonces, con un objeto específico, se le pide, ve y traes el muñeco y la mamá y el papá. Ve y traes el muñeco de la mamá y el papá. Entonces el niño lleva esto, ¿sí? Ve y traes el carrito amarillo, ¿sí? Esas, entre 4 y 7 años, entonces ya uno complejiza la orden. Ve y traes el carro de bomberos rojo que está encima de tu mesa. Entonces, la orden se debe ir complejizando. En la medida en que el niño mejora su parte comprensiva, adquiere más conceptos y demás, va a mejorar su parte auditiva. Y todas estas instrucciones y todo esto, ¿a qué lleva? A que uno tenga organización en el trabajo, a que uno pueda leer y comprender, ¿sí? Y que uno sea asertivo en la ejecución de las órdenes y de las instrucciones que le dan. Entonces, cuando uno va a contestar el examen, y entonces dice, escriba la respuesta al lado derecho. Y uno tiene que leer todo el texto y al final dice, solo puede empezar a contestar cuando termine de leer todas las preguntas. Y uno eso no lo leyó porque uno lee la primera y empieza a ejecutar. No, entonces, es tan sencillo como cuando vamos a llenar formularios, doctora. Exactamente, que aparece el nombre en una casilla, el primer apellido y uno en automático contesta ¡prá! Cuando se da cuenta todo. Es porque uno no ha leído. Ahí empieza a fallar la instrucción. Entonces, en casa hay que darles las instrucciones, los chiquiticos con palabras, los más grandes con una aclaración y los otros con 2 y 3 aclaraciones, ¿sí? Deben hacerlo. ¿Qué debe hacer la mamá? Mirar al niño a la cara, darle la instrucción y decirle, repíteme lo que tienes que hacer. Y ahí es donde uno tiene que empezar a organizar, ¿sí? Entonces, posterior de ese estadio preoperacional aparece el pensamiento intuitivo, ¿sí? Que es un estadio, es el estadio que empieza a manejar la intuición y la conceptualización creciente. Ya empiezan a adquirir conceptos como existe el grupo de las aves, existe el grupo de los reptiles, existe la fotosíntesis, donde el niño tiene que hacer un proceso mental para hacer la deducción del concepto que le están refiriendo. Siguiente. Entonces, los niños intuitivos tienen que, pues, sigue primando la irreversibilidad. Entonces, si la mamá le enseñó que yo vengo y te recojo, no es que me desaparezca, voy a venir a recoger, en la medida en que la mamá siempre llegó cuando le dijo a la niña, entonces el niño aprende a esperar, ¿sí? Aprende a analizar, aprende a prever.
El egocentrismo pues ya va pasando, ya el niño comparte mucho más, por eso es importante el ingreso del niño al jardín, al colegio, porque ya toda la interacción con los otros niños, aparece el juego de reglas, entonces ya pueden jugar a la escalera, pueden jugar esa que se llama stop, aparece stop, entonces cada uno va a decir una fruta que empiece por tal cosa, así con una característica aparece ese juego de reglas. Y aún el niño sigue siendo muy repetitivo, le gusta mucho la misma canción, le gusta siempre el mismo juguete, entonces no, pero lo podemos cambiar o lo podemos hacer un proceso de negociación con el niño para que vaya cediendo en esa palabra. Entre más procesos les enseñemos a los niños, más rápido superan estas etapas de pensamiento. Siguiente. Bueno, llegamos aquí al final, entonces, ¿cómo trabajan los papás en casa con el juego? Entonces, acuérdense que está el juego de imitación diferida, que es donde el niño imita las acciones, los juegos de construcción, el juego simbólico, que es uno de los más importantes, ¿sí? Y en los juegos de reglas, que son ya en los niños más grandes. Espero que con estos tips pequeñitos podamos hacer varias cosas con los niños. Esto es muy amplio, pero esto es lo más básico que pueden hacer los niños para que el pensamiento no se estanque ni el lenguaje tampoco. Claro, doctora, con el objetivo de seguir apoyando el desarrollo del lenguaje en casa, tenemos un grupo de apoyo de mamás que se llaman Petits. Las Petits son quienes están en este momento construyendo unos kits de trabajo especiales que están desarrollados bajo esta estrategia de comunicación para que pues todas las personas que nos están viendo y que quieran empezar a tener estimulación en su casa para sus hijos lo puedan realizar. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con las Petits, doctora? Bueno, realmente con mi grupo Petits, que son 3 mamás maravillosas, preocupadas por la estadía de los niños también en casa, con sus propios hijos también, eh, organizaron este grupo para hacer un apoyo de estimulación en casa. Estamos creando unos kits que van a estimular el lenguaje expresivo, que van a estimular el lenguaje comprensivo y el pensamiento. La idea es que los primeros kits los vamos a lanzar ya a partir de la próxima semana. Ya estarán, o sea, pasa esta semana que sigue y están en construcción. Hay algunas cosas que nos hacen falta para hacer adecuadamente los kits que les sirvan a los papás en casa. Van a tener, es una cajita que irá con elementos incluidos para el desarrollo del pensamiento preoperacional, el intuitivo, de todo lo que hablamos hoy. Van a tener pues un costo asequible para los papás y los pueden adquirir aquí con Joaquito Parlanchín. Hicimos como esa alianza entre las dos. Ellas tienen, digamos, la visión de mamás de lo que a los niños les hace falta y pues yo tengo como la estructura del neurodesarrollo de los niños para que esos kits sean efectivos para que pues los niños tengan diferentes actividades a los juegos de casa. Entonces los vamos a promocionar el próximo sábado, ya estarán para adquirirlos, pues los papás que lo quieran se pueden comunicar a través de nuestras redes, estar muy pendientes en Instagram, en Facebook, el lanzamiento de estos kits que van a ayudar a este proceso a los niños. Listo, perfecto. Doctora, tenemos una pregunta. Dice Kate Quintero. Hola, buenos días. Mi bebé tiene 15 meses, pero solo dice mamá y papá. La pediatra me dijo que ya debería decir al menos unas 5 palabras. ¿Eso es cierto? ¿Cómo puedo estimularla? Bueno, sí. La idea es que hoy en día, por el tema de neurodesarrollo, los niños deben hablar claro hacia los 5 o 6 años. Es por neurodesarrollo, por el desarrollo del cerebro. Pero por todas las competencias que se dan hoy de ingreso a los colegios, para el inicio de la lectoescritura hay muchos colegios que son bilingües. El desarrollo del lenguaje, lo ideal es que el niño a los 3 años hable claro, totalmente claro, diga todos los fonemas, estructure frases complejas, ¿sí? Tenga muy buena comprensión del lenguaje y tenga un vocabulario muy amplio.
para que ingrese a la inmersión de una segunda lengua del colegio bilingüe, según el método. También es clave que el niño tenga hacia esa edad el lenguaje totalmente estructurado porque inicia el proceso de lectoescritura. Depende del método de lectoescritura del colegio, pues el niño debe tener ciertas áreas de lenguaje estructuradas. Entonces, es supremamente importante que haga el niño al año debe estar diciendo frases. Entonces, digamos, ahí habría una disparidad entre la etapa del desarrollo en la que está este chiquito y lo que está emitiendo. Hay que hacer una evaluación, hay que mirar dónde está la causa, ¿sí? Y iniciar un proceso de estimulación ya. O sea, entre más rápido evolucionen. También les aclaro que en estas edades no hay patologías, o sea, en este momento como el cerebro y el lenguaje no se ha instaurado, el lenguaje se instaura sobre los 7, 8 años, donde ya se da el lenguaje interior como tal, es decir, que el niño ya piensa en palabras y no tiene que verbalizar lo que está diciendo, lo que está haciendo, perdón. Entonces es importante esa parte. Igual es una etapa de procesos, ¿no? Entonces, sí, es una etapa del proceso. No todos los niños caminan al mismo tiempo, igual, no todos hablan al mismo tiempo, pero sí tienen que hablar hay un tope más adelante de edad, de acuerdo a las expectativas que tenga el papá para el colegio. Es supremamente importante. Entonces, yo le sugeriría a esta mamita que hiciera una consulta ya fonoaudiológica y que empiece su proceso de estimulación. No es un proceso de rehabilitación porque el niño esté enfermo, porque no, es un proceso de estimulación a ver cómo responde. Perfecto, doctora. Con Joaquito Parlanchín vamos a realizar teleconsultas, a los papás que estén interesados. Bueno, sí, esa propuesta me hicieron y sí me pareció como ayuda para los papás, los 10 primeros papás que se comuniquen, con mucho gusto, hacemos una teleconsulta y direccionamos la dificultad que presente el niño a los 10 primeros papás que lo registren. Claro que sí, para registrarse, recuerden, y para hablar cualquier tema con la doctora Jenny Muñoz, pueden escribirnos o llamarnos al 314-245-3855. Si están fuera de Colombia, pueden poner el +57 y pueden tener ahí información. Nos pueden seguir también en las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook, como @JoaquitoParlanchín. Esto con el fin de que no solamente se enteren de todas las charlas que va a realizar la doctora Jenny Muñoz, sino que adicionalmente a eso, cuando ya tenga toda la información de los paquetes y de los kits que se van a entregar para la estimulación temprana, la puedan revisar ahí mismo y puedan adquirir sus kits por esta área y en el teléfono indicado. Dentro de la caja de descripciones también está escrita la información. Sin embargo, les reitero, al 314-245-3855 y en nuestras redes sociales @JoaquitoParlanchín. También tenemos disponible un correo que es joaquitoparlanchín@gmail.com. Nos pueden escribir, entonces estamos para ayudarlos. Ahorita es donde los niños nos necesitan, por eso tenemos que trabajar por ellos. No, doctora, igual, yo sí le agradezco porque creo que esta es una herramienta valiosísima para los papás que tienen niños pequeños en casa y que están con teletrabajo, con los niños en casa, con clases virtuales y que no saben tampoco, a nadie nos enseña a ser papás, ni mucho menos a nadie. Sí, es cierto. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias por esto en el día de hoy. Esta enseñanza, igual a toda la audiencia que estuvo conectada, muchísimas gracias y recuerden, las 10 primeras personas que nos escriban van a tener esta teleconsulta con la doctora Jenny Muñoz. Que estén muy bien y buena tarde, doctora, mil gracias. Lávese las manos, quédense en casa. Claro que sí, gracias doctora, hasta luego y buen día para todos. Bueno, gracias.